Marcos, también llamado Juan Marcos, fue un discípulo cercano de Pedro y compañero de misión de Pablo y Bernabé. No fue apóstol directo de Jesús, pero su mayor logro fue escribir el Evangelio de Marcos, considerado por muchos estudiosos como el primero de los cuatro y la base que luego usaron Mateo y Lucas. Es un relato breve, dinámico y centrado en las acciones de Jesús. Según la tradición más antigua, Marcos predicó en Alejandría, donde fundó la comunidad cristiana, y murió como mártir alrededor del año 68 de Hechos, probablemente arrastrado por las calles durante una persecución contra los cristianos. Marcos, capítulo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, «He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, que preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus veredas». Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para remisión de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Predicaba diciendo: «Viene tras mí el que es más poderoso que yo, al cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo». Y aconteció que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, al subir del agua, vio los cielos abiertos y al Espíritu como paloma descendiendo sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: «Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo contentamiento». Luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí 40 días, siendo tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios y diciendo: «El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio». Y pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: «Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres». Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, que también estaban en la barca remendando las redes. Y luego los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Entraron en Capernaum y luego en el día de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre con espíritu inmundo, el cual dio voces diciendo: «¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le reprendió diciendo: «Cállate y sal de él». Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y dando un gran alarido, salió de él. Todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: «¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos, y le obedecen?» Y luego su fama se difundió por toda la provincia alrededor de Galilea. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces Jesús, tomándola de la mano, la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella les servía. Y llegando la tarde, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas dolencias y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. Levantándose muy de mañana, aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que estaban con él, y hallándole le dijeron: «Todos te buscan». Y él les dijo: «Vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido». Y predicaba en las sinagogas de toda Galilea, y echaba fuera demonios. Vino a él un leproso rogándole hincada la rodilla, y le dijo: «Si quieres, puedes limpiarme». Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, diciéndole: «Quiero, sé limpio». Y así que hubo hablado al instante, la lepra se fue de él y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego, diciéndole: «Mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos».
Pero él, así que salió, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que Jesús ya no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Marcos, capítulo 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Y se juntó mucha gente, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él por la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Jesús volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él, y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con publicanos y pecadores, decían a sus discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con publicanos y pecadores? Oyéndolo, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, y vinieron a preguntarle: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿pueden los que están de bodas ayunar mientras el esposo está con ellos? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el nuevo remiendo tira del viejo, y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y se pierde el vino y los odres, sino que el vino nuevo se echa en odres nuevos. Aconteció que al pasar Jesús por los sembrados en sábado, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas andando. Y los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? Él les dijo: ¿nunca leísteis qué hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición que no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que estaban con él. Y les dijo: el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Capítulo 3. Jesús entra nuevamente en la sinagoga, donde había un hombre con una mano seca. Los fariseos lo observaban, esperando ver si lo sanaría en sábado para tener de qué acusarlo. Jesús llama al hombre a ponerse de pie delante de todos y pregunta si es lícito hacer el bien o el mal en sábado, salvar la vida o destruirla. Ellos permanecen en silencio. Jesús, indignado y entristecido por la dureza de sus corazones, le ordena al hombre que extienda la mano, y al hacerlo la mano queda completamente sana. Los fariseos salen enseguida para confabular con los herodianos cómo destruirlo. Jesús se retira al mar con sus discípulos, y una multitud inmensa lo sigue desde diferentes regiones. La gente se amontona tanto que Jesús pide que preparen una barca para no ser aplastado. Muchos enfermos buscan tocarlo para ser sanados. Los espíritus impuros, al verlo, se arrodillan y gritan que Él es el Hijo de Dios, pero Jesús les ordena que no lo hagan público. Luego sube a un monte y llama a los que quiere. Allí designa a 12 para que estén con Él, predique y tenga autoridad para expulsar demonios: Simón, a quien llamó Pedro, Jacobo y Juan, a quienes apodó Boanerges, hijos del trueno;
Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, quien lo traicionaría. Al regresar a la casa, la multitud se reúne de nuevo al punto de impedirles comer. Algunos parientes van a buscarlo diciendo que estaba fuera de sí. Los escribas que bajan de Jerusalén aseguran que tiene a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios expulsa demonios. Jesús responde que un reino dividido no puede mantenerse, ni una casa dividida. Si Satanás se opone a sí mismo, está perdido. Explica que nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquearla sin atarlo primero. Luego advierte que todo pecado será perdonado, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice esto porque afirmaban que tenía un espíritu impuro. Llegan su madre y sus hermanos, quedan afuera y lo mandan a llamar. Le avisan, y Jesús pregunta quiénes son su madre y sus hermanos. Mirando a quienes lo rodean, afirma que su verdadera familia son los que hacen la voluntad de Dios. Capítulo 4. Jesús enseña otra vez junto al mar. Una multitud enorme lo obliga a subir a una barca, desde donde habla mientras la gente escucha desde la orilla. Les enseña por medio de parábolas. Cuenta la del sembrador. Un sembrador siembra y parte de la semilla cae junto al camino, donde las aves la comen. Otra cae en suelo pedregoso, brota rápido, pero no tiene raíz y se seca. Otra cae entre espinos, que la ahogan. Y otra cae en buena tierra, donde produce fruto abundante. Pide que quien tenga oídos, oiga. Cuando se queda solo con los discípulos, les explica que a ellos se les ha dado conocer los misterios del reino, pero a los de afuera todo en parábolas. Luego revela el sentido. La semilla es la palabra. El camino representa a quienes oyen, pero Satanás arrebata la palabra. El suelo pedregoso simboliza a quienes reciben con alegría, pero sin raíz. Los espinos son preocupaciones, riquezas y deseos que ahogan la palabra. La buena tierra es quien escucha, acepta y da fruto. Habla también de la lámpara que no se enciende para esconderla, sino para ponerla en alto, de que con la medida con que midan serán medidos. Cuenta la parábola del crecimiento secreto de la semilla. El sembrador duerme y se levanta sin saber cómo crece, y la tierra produce fruto por sí misma. Y compara el reino con un grano de mostaza, pequeño al sembrarse, pero que crece hasta hacerse grande. Ese día, al atardecer, Jesús propone cruzar al otro lado del lago. Suben a la barca y una gran tormenta los amenaza. Las olas llenan la barca mientras Jesús duerme. Lo despiertan desesperados. Jesús reprende al viento y al mar, y todo queda en calma. Les pregunta por qué tienen miedo y cómo no tienen fe. Ellos se preguntan quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen. Capítulo 5. Llegan a la región de los Gerasenos. Apenas Jesús baja de la barca, un hombre poseído sale de los sepulcros a su encuentro. Nadie podía dominarlo, ni con cadenas. Vivía entre tumbas, gritando y lastimándose. Al ver a Jesús, corre, se arrodilla y suplica que no lo atormente. Jesús le ordena que salga, y al preguntar su nombre responde Legión, porque eran muchos. Los demonios piden entrar en una piara de cerdos cercana. Jesús se lo permite, y la piara de unos 2000 cerdos se lanza al mar y se ahoga. Los cuidadores huyen y cuentan lo sucedido. La gente ve al hombre antes poseído, ahora vestido y cuerdo, y se llena de miedo. Ruegan a Jesús que se vaya. El hombre liberado quiere ir con él, pero Jesús le dice que regrese a su casa y cuente lo que Dios hizo. Él lo proclama por la Decápolis, y todos se admiran. Jesús vuelve al otro lado, donde una multitud lo espera. Llega Jairo, un jefe de la sinagoga, rogando por su hija moribunda. Jesús lo acompaña, pero la gente lo aprieta. Una mujer con hemorragias desde hacía 12 años, que había sufrido mucho y gastado todo sin mejorar, piensa que si toca su manto será sana. Lo toca y queda curada. Jesús siente que poder salió de él y pregunta quién lo tocó. Los discípulos se sorprenden por la pregunta ante tanta gente, pero Jesús insiste. La mujer se presenta temblando y él le dice que su fe la salvó. Llegan hombres desde la casa de Jairo anunciando que la niña murió. Jesús les pide que no teman. Solo permite que Pedro, Jacobo y Juan lo acompañen. En la casa hay llanto y alboroto. Jesús dice que la niña duerme y se burlan de él. Hace salir a todos, entra con los padres y sus discípulos, toma a la niña de la mano y le dice, Talita cum. La niña se levanta y camina. Tenía 12 años. Todos se maravillan. Jesús ordena que no lo divulguen y que le den de comer. Capítulo 6. Jesús se dirige a su tierra natal con sus discípulos.
En el día de reposo enseña en la sinagoga, y muchos se sorprenden, preguntándose de dónde obtiene esa sabiduría y esos milagros. Se escandalizan porque lo conocen como el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, José, Judas y Simón, y porque sus hermanas viven allí mismo. Jesús comenta que un profeta no tiene honra en su propia tierra. No puede hacer allí muchos milagros debido a la incredulidad de ellos, excepto sanar a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Se maravilla por su falta de fe. Luego recorre las aldeas enseñando y envía a los 12 de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus impuros. Les ordena que no lleven nada para el camino excepto un bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero, y que se alojen en la casa donde sean recibidos. Si en algún lugar no los escuchan, deben sacudir el polvo de sus pies como testimonio contra ellos. Los discípulos salen predicando el arrepentimiento, expulsan demonios y ungen con aceite a muchos enfermos, sanándolos. El rey Herodes oye hablar de Jesús, y algunos dicen que Juan el Bautista ha resucitado, otros que es Elías o un profeta. Herodes afirma que es Juan, a quien él mandó decapitar. Marcos recuerda que Herodes había apresado a Juan por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, con la que Herodes se había casado. Juan le decía que no le era lícito tenerla. Herodías lo odiaba y quería matarlo, pero no podía porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era justo y santo. En un banquete por su cumpleaños, la hija de Herodías baila y agrada a Herodes, quien promete darle lo que pida. Ella, aconsejada por su madre, pide la cabeza de Juan en un plato. Aunque apesadumbrado, Herodes ordena la ejecución. La cabeza es llevada en un plato a la joven, que la entrega a su madre. Los discípulos de Juan recogen el cuerpo y lo sepultan. Los apóstoles regresan con Jesús y le cuentan todo lo que hicieron y enseñaron. Jesús les propone ir a un lugar apartado para descansar, pero la multitud los sigue. Al ver a la gente, Jesús siente compasión porque son como ovejas sin pastor y comienza a enseñarles muchas cosas. Al hacerse tarde, los discípulos sugieren despedir a la multitud para que compren comida. Jesús les dice que les den de comer ellos mismos, pero ellos responden que eso costaría demasiado. Jesús les pregunta cuántos panes tienen. Encuentran 5 panes y 2 peces. Ordena que la gente se siente en grupos sobre la hierba. Toma los panes y los peces, mira al cielo, bendice y los reparte entre todos. 5.000 hombres comen y se sacian, y aún recogen 12 cestas llenas de pedazos. Jesús hace que sus discípulos suban a la barca y se adelanten a Betsaida mientras él despide a la multitud. Luego sube al monte a orar. Al anochecer, los discípulos reman con dificultad porque el viento les es contrario. Cerca de la madrugada, Jesús se acerca caminando sobre el mar. Ellos gritan de miedo pensando que es un fantasma. Jesús les habla, diciendo que no teman. Sube a la barca y el viento se calma. Ellos quedan atónitos porque no habían comprendido lo de los panes. Su corazón estaba endurecido. Al llegar a tierra en Genesaret, la gente reconoce a Jesús y corre por toda la región llevando enfermos en camillas a donde él esté. Lo tocan siquiera en el borde de su manto y quedan sanos. Capítulo 7. Se reúnen con Jesús fariseos y escribas venidos de Jerusalén. Notan que algunos discípulos comen con manos impuras, es decir, sin lavarse según la tradición de los ancianos. Le preguntan por qué sus discípulos no siguen esas tradiciones. Jesús responde citando a Isaías, diciendo que honran a Dios con los labios, pero su corazón está lejos, que enseñan mandamientos humanos como doctrinas. Acusa a los fariseos de invalidar el mandamiento de Dios por sus tradiciones, poniendo como ejemplo el caso del Corbán, donde alguien declara consagrado algo que debería usar para ayudar a sus padres, anulando así la ley. Luego Jesús llama a la multitud y enseña que nada externo que entra al hombre puede contaminarlo, sino lo que sale de su corazón. Al entrar en casa, los discípulos le piden explicación. Jesús dice que los alimentos no contaminan porque no entran en el corazón sino en el estómago y luego se eliminan. Pero lo que sale del interior, pensamientos malos, inmoralidad, robo, asesinato, adulterio, codicia, maldad, engaño, lujuria, envidia, calumnia, orgullo, insensatez, eso sí contamina. Jesús viaja a la región de Tiro. Una mujer sirofenicia cuya hija está poseída por un espíritu impuro ruega por ayuda. Jesús le dice que primero deben saciarse los hijos y que no está bien dar el pan de los hijos a los perritos. Ella responde que aún los perritos comen las migajas que caen de la mesa. Por su respuesta, Jesús le concede el deseo y la hija queda libre del demonio.
Luego Jesús pasa por Sidón hacia el mar de Galilea, por la región de Decápolis. Le traen un sordo con dificultad para hablar y le ruegan que lo sane. Jesús lo lleva aparte, pone los dedos en sus oídos, toca su lengua con saliva, mira al cielo y dice, Efatá, es decir, ábrete. Al instante se abren sus oídos y su lengua se desata. Jesús les advierte que no lo digan, pero mientras más les insiste, más lo proclaman. Todos se asombran diciendo que todo lo hace bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. En aquellos días, una gran multitud se reúne de nuevo y no tiene que comer. Jesús siente compasión porque llevan 3 días con él y no quiere enviarlos en ayunas. Los discípulos preguntan de dónde sacar pan en un lugar desierto. Jesús les pregunta cuántos panes tienen. Responden que 7. Hace sentar a la multitud, toma los panes, da gracias y los reparte. También tienen unos pocos peces. Comen unos 4,000 hombres y quedan satisfechos. Recogen 7 cestas de sobras y Jesús los despide. Se va a la región de Dalmanuta, donde los fariseos le piden una señal del cielo para ponerlo a prueba. Jesús suspira profundamente y dice que ninguna señal les será dada. Vuelve a embarcarse y se marcha. En la barca los discípulos se dan cuenta de que olvidaron llevar pan. Jesús les advierte de la levadura de los fariseos y de Herodes, refiriéndose a su influencia. Ellos creen que habla porque no trajeron pan. Jesús les pregunta por qué razonan así, recordándoles los milagros de los panes. 5 panes para 5,000 con 12 cestas sobrantes, y 7 panes para 4,000 con 7 cestas sobrantes. Les reprocha que aún no entienden. Llegan a Betsaida y le traen un ciego para que lo toque. Jesús lo lleva fuera de la aldea, escupe en sus ojos, pone las manos sobre él y pregunta si ve algo. El hombre dice que ve a las personas como árboles que caminan. Jesús vuelve a poner las manos sobre sus ojos y entonces ve claramente. Jesús le dice que no entre en la aldea. Jesús y sus discípulos parten a las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino, Jesús pregunta quién dice la gente que es él. Ellos responden que Juan el Bautista, otros Elías, otros un profeta. Jesús les pregunta quién dicen ellos que es. Pedro responde, tú eres el Cristo. Jesús les ordena que no digan esto a nadie. Luego les enseña que el Hijo del Hombre debe sufrir, ser rechazado por los ancianos, sacerdotes y escribas, ser muerto y resucitar después de 3 días. Pedro lo lleva aparte y lo reprende, pero Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque no piensa en las cosas de Dios, sino de los hombres. Jesús llama a la multitud junto con los discípulos y dice que quien quiera seguirlo debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Quien quiera salvar su vida la perderá, y quien pierda su vida por él y por el Evangelio la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? El que se avergüence de Jesús y sus palabras, él también se avergonzará de esa persona cuando venga con los ángeles en gloria. Capítulo 9. Jesús les dice a algunos de los presentes que no probarán la muerte antes de ver el reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús lleva a Pedro, Jacobo y Juan a un monte alto, donde se transfigura delante de ellos. Su ropa se vuelve resplandeciente, más blanca que cualquier blanqueador podría lograr. Aparecen Elías y Moisés hablando con él. Pedro, asustado, propone hacer 3 enramadas, una para cada uno. Una nube los cubre y desde ella se oye una voz, «Este es mi Hijo amado, a él oíd». De pronto ya no ven a nadie más que a Jesús solo. Al bajar del monte, Jesús les ordena que no cuenten lo que vieron hasta que Él resucite. Ellos se preguntan qué significará eso de resucitar de entre los muertos. Le consultan por qué los escribas dicen que debe venir Elías primero. Jesús responde que Elías ya vino y le hicieron lo que quisieron, como estaba escrito, aludiendo a Juan el Bautista. Llegan a donde están los demás discípulos, rodeados por una multitud y escribas discutiendo con ellos. Un hombre explica que llevó a su hijo poseído por un espíritu que lo hace caer, echar espuma y rechinar los dientes, pero los discípulos no pudieron expulsarlo. Jesús exclama ante la incredulidad de la gente y pide que traigan al muchacho. Cuando el espíritu ve a Jesús, sacude al niño con violencia. Jesús pregunta desde cuándo le ocurre, y el padre responde que desde la niñez y suplica, «Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros». Jesús le dice, «Si puedes creer, todo es posible». El padre grita, «Creo, ayuda mi incredulidad». Jesús reprende al espíritu, que sale dejando al muchacho como muerto, pero Jesús lo toma de la mano y lo levanta.
En privado, los discípulos preguntan por qué ellos no pudieron expulsarlo. Jesús responde que esa clase solo sale con oración. Pasando por Galilea, Jesús no quiere que nadie lo sepa, porque enseña a sus discípulos que será entregado, muerto y resucitará. Ellos no entienden y tienen miedo de preguntarle. Al llegar a Capernaum, Jesús les pregunta de qué discutían en el camino. Guardan silencio, porque habían discutido quién era el mayor. Jesús se sienta, llama a los 12 y les dice que quien quiera ser el primero debe ser el servidor de todos. Toma a un niño y lo pone en medio, diciendo que recibir a un niño en su nombre es recibirlo a él y al que lo envió. Juan le comenta que vieron a alguien expulsando demonios en su nombre y trataron de impedirlo. Jesús les dice que no lo impidan, porque quien no está contra ellos está a favor. Advierte que quien haga tropezar a uno de los pequeños que creen en él, sería mejor que se atara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar. Habla de la necesidad de cortar de la vida todo lo que lleva al pecado. Es preferible entrar al reino de Dios mutilado que ser arrojado entero al fuego. Termina diciendo que todos serán salados con fuego y que la sal debe conservar su sabor, que vivan en paz unos con otros. Capítulo 10. Jesús sale hacia Judea y más allá del Jordán. La multitud se reúne y él les enseña. Los fariseos preguntan si es lícito que un hombre se divorcie de su esposa. Jesús les pide recordar el mandamiento de Moisés, que permitió el divorcio por la dureza del corazón humano, pero explica que desde el principio Dios creó al hombre y la mujer para unirse y ser una sola carne. Lo que Dios unió, no separe el hombre. En casa, los discípulos vuelven a preguntarle, y Jesús aclara que quien se divorcia y se casa con otra comete adulterio. Le traen niños para que los toque, pero los discípulos los reprenden. Jesús se indigna y dice que el reino de Dios pertenece a quienes son como ellos. Quien no lo recibe como un niño no entrará. Los abraza y los bendice. Un hombre corre hacia Jesús, se arrodilla y le pregunta qué debe hacer para heredar la vida eterna. Jesús le recuerda los mandamientos, y el hombre asegura haberlos guardado desde joven. Jesús lo mira con amor y le dice que le falta una cosa: vender lo que tiene, dar a los pobres y seguirlo. El hombre se entristece porque tiene muchas riquezas. Jesús comenta lo difícil que es para los ricos entrar en el reino. Los discípulos se asombran. Jesús dice que para los hombres es imposible, pero no para Dios. Pedro le recuerda que ellos lo han dejado todo. Jesús promete que quienes dejen casa, familia o tierras por él recibirán mucho más en esta vida, con persecuciones, y en la venidera, la vida eterna. Muchos primeros serán últimos, y los últimos primeros. Camino a Jerusalén, Jesús va al frente y los discípulos están asombrados y temerosos. Les anuncia por tercera vez que será entregado, condenado, escarnecido, azotado y muerto, y que resucitará al tercer día. Jacobo y Juan se acercan pidiendo sentarse uno a su derecha y otro a su izquierda en su gloria. Jesús pregunta si pueden beber su copa y ser bautizados con su bautismo. Ellos dicen que sí. Jesús responde que compartirán su copa y bautismo, pero los lugares de honor no le corresponde darlos. Los demás discípulos se indignan. Jesús los reúne y enseña que quien quiera ser grande debe servir, y que él vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Llegan a Jericó. Al salir, Bartimeo, un mendigo ciego, clama: «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». Muchos lo reprenden, pero él grita más. Jesús se detiene y lo llama. Bartimeo arroja su manto, se levanta y llega a Jesús, quien le pregunta qué quiere. Él responde: «Rabí, que recobre la vista». Jesús le dice que su fe lo ha salvado. Al instante ve y lo sigue en el camino. Capítulo 11. Jesús y sus discípulos se acercan a Jerusalén, a Betfagé y Betania, junto al monte de los Olivos. Jesús envía a 2 discípulos a buscar un pollino atado que nunca ha sido montado. Les dice que si alguien pregunta por qué lo toman, respondan que el Señor lo necesita. Encuentran el pollino y lo llevan. Colocan sus mantos sobre él y Jesús se monta. Muchos tienden mantos y ramas en el camino, gritando: «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David». Entra en Jerusalén, va al templo y observa todo, pero como ya es tarde, se va a Betania con los 12. Al día siguiente tiene hambre y ve una higuera con hojas. Al acercarse no encuentra fruto porque no era tiempo de higos. Jesús declara que nadie jamás coma fruto de ella. Entran al templo y Jesús expulsa a los vendedores y compradores, vuelca mesas de cambistas y sillas de los que venden palomas
impidiendo que se transporte mercancía por el templo. Enseña que la casa de Dios debe ser de oración para todas las naciones, pero ellos la han hecho cueva de ladrones. Los principales sacerdotes y escribas buscan cómo destruirlo por temor a su influencia sobre la multitud. Al pasar, los discípulos ven que la higuera está seca desde la raíz. Jesús les dice que tengan fe, que si piden creyendo recibirán, y que al orar deben perdonar a otros para que el Padre los perdone. Llegan de nuevo al templo. Los principales sacerdotes, escribas y ancianos le preguntan con qué autoridad hace estas cosas. Jesús les dice que responderá si ellos le dicen si el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres. Ellos razonan entre sí. Si dicen del cielo, Jesús preguntará por qué no le creyeron. Si dicen de los hombres, temen a la multitud que considera a Juan un profeta. Así que responden que no saben. Jesús entonces declara que tampoco él les dirá con qué autoridad actúa. Marcos capítulo 12. Jesús comenzó a hablarles en parábolas. Les contó de un hombre que plantó una viña, la rodeó con un vallado, cavó un lagar, construyó una torre y la arrendó a labradores antes de irse lejos. Cuando llegó el tiempo, envió un siervo para recibir del fruto, pero los labradores lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Envió otro y lo hirieron en la cabeza y lo trataron con vergüenza. A otro lo mataron y a muchos más. A unos los golpearon y a otros los mataron. Finalmente envió a su hijo amado pensando que lo respetarían. Pero los labradores dijeron: «Este es el heredero, matémoslo y será nuestra la herencia». Lo tomaron, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. Jesús preguntó qué haría el dueño. Destruiría a los labradores y daría la viña a otros. Les recordó la escritura sobre la piedra desechada que llegó a ser cabeza del ángulo. Ellos entendieron que hablaba de ellos y quisieron prenderlo, pero temieron al pueblo. Enviaron fariseos y herodianos para atraparlo en sus palabras. Le preguntaron si era lícito pagar tributo al César. Jesús pidió una moneda y preguntó de quién era la imagen. Ellos dijeron que del César. Jesús respondió que dieran al César lo que era del César y a Dios lo que era de Dios. Se maravillaron. Luego vinieron los saduceos, que negaban la resurrección, y le presentaron el caso de una mujer que había sido esposa de 7 hermanos. Preguntaron de quién sería esposa en la resurrección. Jesús dijo que erraban porque desconocían las Escrituras y el poder de Dios. En la resurrección no se casan ni se dan en casamiento, sino que son como los ángeles. Les recordó que Dios dijo ser Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y que Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Un escriba le preguntó cuál era el primer mandamiento. Jesús respondió que el primero era amar a Dios con todo el corazón, alma, mente y fuerzas, y el segundo amar al prójimo como a uno mismo. El escriba reconoció que eso valía más que sacrificios. Jesús le dijo que no estaba lejos del reino de Dios. Nadie se atrevió a preguntarle más. Jesús preguntó cómo los escribas decían que el Cristo era hijo de David, si David mismo, inspirado por el Espíritu, lo llamaba Señor. La multitud lo escuchaba con agrado. También advirtió contra los escribas que buscaban honores y devoraban las casas de las viudas. Sentado frente al arca de las ofrendas, observó a muchos ricos dar grandes cantidades. Una viuda pobre dio 2 moneditas. Jesús dijo que ella había dado más que todos, porque ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella dio todo lo que tenía para vivir. Marcos, capítulo 13. Mientras salían del templo, uno de los discípulos comentó sobre los grandes edificios. Jesús dijo que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada. Luego, sentados en el monte de los Olivos, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron cuándo ocurrirían estas cosas y qué señales habría. Jesús les advirtió que no se dejaran engañar, porque muchos vendrían en su nombre diciendo: «Yo soy». Les habló de guerras, rumores de guerras, terremotos y hambres, pero aclaró que eso sería solo el principio. Les dijo que serían entregados a concilios, azotados y llevados ante gobernantes por causa de él, para testimonio a todas las naciones. El Espíritu Santo les daría palabras cuando fueran arrestados. Familias se dividirían y serían odiados por todos, pero el que perseverara hasta el fin sería salvo. Les habló de la abominación desoladora y de un tiempo de angustia sin igual. Les dijo que oraran para que no sucediera en invierno y que huyeran sin volver atrás. Si el Señor no acortara esos días, nadie sería salvo. Surgirían falsos cristos y falsos profetas que harían señales para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos.
Después de esa tribulación, el sol se oscurecería, la luna no daría su luz y las estrellas caerían. Entonces verían al Hijo del Hombre venir en las nubes con poder y gloria, y enviaría a sus ángeles para reunir a los escogidos. Les enseñó la parábola de la higuera. Cuando brotan sus ramas, saben que el verano está cerca. Así también, cuando vieran esas cosas, sabrían que su venida estaba cerca. Dijo que el cielo y la tierra pasarían, pero sus palabras no pasarían. Del día y la hora nadie sabía, ni los ángeles ni el Hijo, sino solo el Padre. Les instó a velar, como si fueran porteros esperando el regreso de su Señor. Marcos, capítulo 14. Faltaban 2 días para la Pascua, y los principales sacerdotes buscaban prender a Jesús con engaño y matarlo, pero decían que no durante la fiesta para evitar alboroto. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, una mujer derramó un perfume muy costoso sobre su cabeza. Algunos murmuraron que era un desperdicio y que podría haberse vendido para los pobres. Jesús la defendió. Dijo que siempre tendrían pobres, pero no siempre lo tendrían a él, y que la mujer había ungido su cuerpo para la sepultura. Añadió que donde se predicara el evangelio se contaría lo que ella hizo. Entonces Judas Iscariote fue a entregarlo, y ellos prometieron darle dinero. El primer día de los panes sin levadura, los discípulos le preguntaron dónde prepararían la Pascua. Jesús envió a 2 de ellos a seguir a un hombre con un cántaro de agua, que los llevaría a una sala lista. Allí prepararon todo. Al llegar la noche, Jesús se sentó con los 12 y dijo que uno de ellos lo traicionaría. Ellos, entristecidos, le preguntaron si eran ellos. Jesús dijo que era uno que mojaba con él en el plato. Después tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio diciendo que era su cuerpo. Luego tomó la copa, dio gracias y la compartió con ellos, diciendo que era su sangre del nuevo pacto. Les dijo que no volvería a beber del fruto de la vid hasta el reino de Dios. Cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. Jesús les dijo que todos se escandalizarían, pero que después de resucitar iría a Galilea. Pedro afirmó que él no lo negaría, pero Jesús le dijo que antes que el gallo cantara 2 veces lo negaría 3 veces. Pedro insistió, y los demás también. En Getsemaní, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan. Se angustió profundamente y les pidió que velaran. Oró al Padre que si era posible pasara la copa, pero se sometió a su voluntad. 3 veces volvió y encontró a los discípulos dormidos. Luego dijo que había llegado la hora. Judas llegó con una multitud armada. Dio a Jesús un beso para señalarlo. Lo prendieron, y uno de los presentes cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote. Jesús les preguntó por qué lo trataban como a un ladrón si diariamente enseñaba en el templo. Todos sus discípulos huyeron. Un joven que lo seguía envuelto en una sábana escapó desnudo cuando intentaron prenderlo. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y el concilio. Muchos testigos dieron falso testimonio, pero no coincidían. El sumo sacerdote le preguntó directamente si era el Cristo, el Hijo del Bendito. Jesús dijo que sí, y les advirtió que verían al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes. El sumo sacerdote rasgó su ropa y todos lo condenaron a muerte. Lo escupieron, lo golpearon y se burlaron de él. Mientras tanto, Pedro estaba afuera calentándose junto al fuego. Una sirvienta lo reconoció, pero él lo negó. Otra vez lo señalaron y lo volvió a negar. Un rato después, otros insistieron en que era Galileo y discípulo de Jesús. Pedro comenzó a maldecir y jurar que no lo conocía. El gallo cantó por 2ª vez y Pedro recordó las palabras de Jesús. Salió y lloró amargamente. Capítulo 15. Muy de mañana, los principales sacerdotes, junto con los ancianos, escribas y todo el concilio, llevaron a Jesús atado y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó si era el rey de los judíos, y Jesús respondió que él lo decía. Los sacerdotes lo acusaban de muchas cosas, pero Jesús no respondía nada, lo que sorprendía a Pilato. En cada fiesta, Pilato acostumbraba soltar un preso que la multitud pidiera. Entre los reos había uno llamado Barrabás, encarcelado por homicidio en una revuelta. La multitud pidió a Pilato que hiciera lo habitual. Pilato les preguntó si querían que soltara al rey de los judíos, sabiendo que los sacerdotes lo habían entregado por envidia. Pero los sacerdotes incitaron a la multitud para que pidieran a Barrabás. Pilato preguntó qué quería que hiciera con Jesús. Ellos gritaron, «Crucifícalo». Pilato preguntó qué mal había hecho, pero ellos gritaban aún más, «Crucifícalo».
Para complacer a la multitud, soltó a Barrabás y entregó a Jesús para que fuese crucificado. Los soldados llevaron a Jesús dentro del pretorio y convocaron a toda la compañía. Lo vistieron de púrpura y le pusieron una corona tejida de espinas. Comenzaron a saludarlo: «Salve, Rey de los judíos». Lo golpeaban con una caña, le escupían y se arrodillaban en burla. Después de burlarse, le quitaron la púrpura, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Obligaron a un hombre que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, a llevar la cruz. Lo llevaron al lugar llamado Gólgota. Le dieron vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Lo crucificaron y repartieron sus ropas, echando suertes. En la cruz estaba escrita la acusación: «El Rey de los judíos». Con él crucificaron a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban y se burlaban pidiéndole que bajara de la cruz. También los principales sacerdotes, junto a los escribas, se mofaban de él diciendo que salvó a otros y no podía salvarse a sí mismo. Los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde hubo oscuridad. A las 3 Jesús clamó con fuerte voz en arameo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Algunos pensaron que llamaba a Elías. Uno empapó una esponja en vinagre y se la acercó para que bebiera. Jesús lanzó un fuerte grito y expiró. El velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. El centurión que estaba frente a él dijo que verdaderamente Jesús era Hijo de Dios. Muchas mujeres estaban mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes lo habían seguido y servido. Al atardecer, José de Arimatea, miembro respetado del concilio que también esperaba el reino de Dios, se animó a pedir el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto y, tras confirmar con el centurión, concedió el cuerpo. José lo bajó, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro excavado en la roca. Hizo rodar una piedra a la entrada. María Magdalena y María, madre de José, observaron dónde lo pusieron. Capítulo 16. Pasado el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Muy temprano, el primer día de la semana, salieron al sepulcro. Entre ellas se preguntaban quién movería la piedra. Al llegar, vieron que la piedra estaba corrida. Entraron al sepulcro y vieron a un joven vestido de blanco sentado a la derecha y se asustaron. Él les dijo que no temieran. Buscaban a Jesús el Nazareno, el crucificado. Había resucitado y no estaba allí. Les indicó el lugar donde lo habían puesto y les mandó que dijeran a los discípulos y a Pedro que Jesús iría delante de ellos a Galilea. Ellas salieron huyendo, temblando y asombradas, y al principio no dijeron nada a nadie por temor. Jesús resucitó la mañana del primer día y se apareció primero a María Magdalena, de quien había expulsado 7 demonios. Ella fue y lo anunció a los que habían estado con él, pero ellos no le creyeron. Luego Jesús se apareció con otro aspecto a 2 de ellos mientras iban por el campo, y tampoco les creyeron cuando lo contaron. Después se apareció a los 11 mientras estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón. Les dijo que fueran por todo el mundo y predicaran el evangelio a toda criatura. El que creyera y fuera bautizado sería salvo, pero el que no creyera sería condenado. Les habló de señales que seguirían a los que creyeran. Expulsarían demonios, hablarían nuevas lenguas, tomarían serpientes sin daño y pondrían manos sobre enfermos que sanarían. Después de hablar con ellos, Jesús fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos salieron predicando por todas partes, y el Señor confirmaba la palabra con las señales que la seguían. Si este mensaje te tocó el corazón, quédate. Suscríbete a Alma en Relato y seguí explorando la palabra conmigo. Cada día hay algo nuevo para transformar tu vida.